Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Christopher Mendoza y a continuación le presentaré el desarrollo del certamen número 3 de física. Resolviendo el problema número 1, el cual nos pide determinar la lectura de equilibrio tanto en la balanza como en la báscula. ¿Ya? Continuando con eso, primeramente se extraen los datos proporcionados por el problema para poder determinar lo que nos pregunta el mismo problema, valga la redundancia. Primeramente, yo ataqué las lecturas de equilibrio en la balanza, ¿ya? Y como primer paso fue calcular el volumen del bloque, ya que este valor es necesario para poder determinar la fuerza de empuje más adelante. ¿Ya? Para esto se utiliza la relación entre la masa y la densidad, ¿ya? En donde tenemos que el volumen del bloque es la masa del bloque partida por la densidad del material del bloque. En donde tenemos aproximadamente que el volumen del bloque es 254 centímetros cúbicos. A continuación se analizan las fuerzas que actúan sobre el bloque, ¿ya? Sobre el bloque actúan tres fuerzas principales: el peso del bloque, que actúa hacia abajo; la fuerza de empuje ejercida por el aceite, que también actúan hacia arriba; y la tensión de la cuerda que lo sostiene, que también actúa hacia arriba, ¿ya? Y como el bloque se encuentra en equilibrio, está en equilibrio este bloque, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre este bloque como tal se igualan a cero. Continuando con el problema, calculando el peso del bloque, porque este es un valor que necesitamos para calcular lo que mide la balanza más adelante. Tenemos que el peso del bloque es igual a su masa por la gravedad, la cual, reemplazando los valores obtenidos del problema, nos dice que el peso del bloque es de 19,6 newton. Luego de esto se calcula la fuerza de empuje aplicando la ley de Arquímedes, ¿ya? En donde la densidad del fluido multiplicada por el volumen desplazado y por la gravedad. Entonces tenemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen desplazado por la gravedad. En este caso tenemos la densidad del aceite, que es 916, el volumen del bloque, que lo calculamos anteriormente, ¿ya? Y tenemos la gravedad, que es 9.81 metros segundo, o 9,8 para este cálculo, lo que nos da una fuerza de empuje aproximadamente de 2.28 newton. ¿Ya? Bueno, la balanza mide la tensión de la cuerda que sostiene el bloque, y esta tensión correspondería al peso del bloque menos menos la fuerza de empuje, ya que este empuje ayudaría a sostenerlo. Es como cuando uno flota en el agua ayuda a sostener por la fuerza de empuje que uno ejerce sobre el agua, ¿ya? Entonces, para ello realizamos el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? En donde tenemos en la ecuación tensión positiva, porque está hacia arriba. Tenemos la fuerza de empuje, que también va hacia arriba, y tenemos el peso propio de la barra de hierro, ¿ya?
que esta tiende a ir hacia abajo, entonces sería negativa, y todo esto igualándolo a cero, ¿ya? Y haciendo un despeje y reemplazo matemático, obtenemos que la tensión leída en la balanza sería de 17.32 newton, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos como conclusión que el peso leído por la balanza sería la masa por la gravedad, ¿ya? Y haciendo un reemplazo de estos valores para hacer el cálculo de la masa como tal en kilos, ya que lo que calculamos nosotros fue la tensión de la cuerda, ¿ya? Haciendo un reemplazo matemático en esta fórmula, obtenemos que la masa del hierro es de 1, o la masa que lee la balanza es de 1,76 kilogramos. Bueno, en el caso de la báscula, tenemos que tener en consideración que esta está sosteniendo lo que es el vaso como tal, el aceite, y además debemos considerar la fuerza de empuje que hemos calculado anteriormente que ejerce la barra sobre el fluido, ¿ya? Entonces, para hacer el cálculo de la lectura de la báscula, ocuparemos la relación de la masa por la gravedad, que esto nos permite determinar el peso, ¿ya? Como dije anteriormente, para esta lectura debemos tener en consideración la masa, que en este caso sería la masa del vaso más la masa del aceite, además la gravedad, que nos permite por fórmula calcular el peso, y como dije anteriormente, debemos considerar la fuerza de empuje que ejerce el bloque sobre el fluido, que también lo hemos calculado anteriormente, en donde obtenemos que la lectura de la báscula representada con la letra M nos da un resultado de 46.38 newtons. Y igual que la lectura de la balanza, para determinar esta lectura a kilogramos, digamos, porque una báscula y una balanza no mide ni newtons ni otra unidad de medida. Están diseñadas para calcular el peso como tal en kilogramos, el elemento. Y para ello hacemos la transformación, o ocupando la fórmula de peso, que es igual a la masa por la gravedad, y haciendo un reemplazo con los datos obtenidos, tenemos que la masa en kilogramos es de 4,7 kilogramos. Bueno, continuando con el ejercicio número 2 del certamen, voy directamente a lo que nos preguntan, ¿ya? En el punto A nos preguntan qué cantidad de hielo se derrite y la temperatura final que llega al hielo, ¿ya? Y para el punto B, ¿cuál sería la respuesta anterior si se mantienen las mismas condiciones anteriores pero con una masa de hielo de 25 gramos? Cambia el contexto, o sea, en cuanto a la cantidad de hielo que hay dentro del recipiente. Bien, yendo al grano, en este análisis tenemos un recipiente de aluminio, el cual tiene una masa de 100 gramos, ¿ya? También tenemos el hielo, o una masa de hielo, que serían 15 gramos. Y además se le introduce una esferita de plomo de 300 gramos a una temperatura de 200 grados Celsius. Mencionar que el hielo con el aluminio, antes de que se integre la esfera de plomo, ¿ya? Está interactuando entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que inicialmente nos dice el problema que el hielo se encuentra a menos 5 grados Celsius.
Por ende, cuando este entra en contacto con el aluminio, ¿ya? Sucede lo que es el equilibrio térmico. Al poner dos cuerpos a distintas temperaturas, uno cede energía calórica al otro, lo cual nos lleva a un final de un equilibrio térmico, llegando a la misma temperatura. Es por eso que la temperatura inicial de este recipiente de aluminio también será de menos 5 grados Celsius. Debemos tener presente que el calor latente para la fusión del hielo es de 80 calorías por gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que para derretir un gramo de hielo necesitamos una energía calórica de 80 calorías, ¿ya? Además, se considera el calor específico del agua, el cual es 1 caloría por gramos grados Celsius. Perdón. Como expliqué anteriormente, y bueno, también tenemos los calores específicos entregados por el problema del plomo, el aluminio y del hielo, ¿ya? El cual ocuparemos como dato para calcular lo que nos pide el problema. Primeramente, para saber si cuánto hielo se derrite y a qué temperatura va a llegar el hielo o el agua que se derrita, ¿ya? Primeramente debemos calcular la energía calórica que entrega la esfera de plomo al sistema. ¿A qué me refiero con el sistema? A todo lo que involucran estos tres elementos. Ya sería el recipiente, el hielo y además la esfera. Para este cálculo se ocupa lo que es la fórmula de calor específico, en donde tenemos que la energía se divide por la masa por el delta de la temperatura, que esta sería la temperatura inicial menos la final menos la inicial, ¿ya? Entonces, haciendo un despeje matemático, tenemos que el calor entregado por el plomo es igual al calor específico del plomo por la masa por la temperatura, ¿ya? Y haciendo un reemplazo ya de estos datos que nos entrega el problema, tenemos la masa del plomo, el calor específico de este y el delta temperatura, que en este caso sería la temperatura inicial de la esfera, a menos la temperatura final o la temperatura que va a llegar la esfera cuando se encuentre en equilibrio térmico el sistema. ¿Ya? Dándonos como esto una primera ecuación de energía, ¿ya? Siendo esta primeramente la del calor cedido de la esfera hacia el sistema, o sea, el calor que cede la esfera para que el hielo se derrita y el aluminio se caliente. También se considera en este análisis la energía que absorbe el aluminio y el hielo. ¿Por qué digo absorbe? Porque la energía entregada por la esfera es mayor a la temperatura, o sea, la temperatura que se encuentra en la esfera de plomo es mayor a la temperatura en la que se encuentra el hielo y el aluminio en este caso. Por lo cual calculamos lo que absorbe el aluminio, ¿ya? En donde el aluminio aumenta su temperatura, como dije recientemente, desde menos 5 grados a una temperatura final, la cual obtendremos más adelante, ¿ya? En donde tenemos la siguiente ecuación, al igual que la anterior, ocupamos la fórmula de calor específico y reemplazando y haciendo cálculo, o sea, despeje matemático, obtenemos que la energía del aluminio es la siguiente ecuación.
Y para, para el cambio de temperatura del hielo, que este pasa de, para que se derrita, tiene que llegar a 0 grados, ¿ya? Entonces tenemos que la cambio de temperatura del hielo para que se derrita sería de menos 5 a 0 grados Celsius, donde también ocupamos la ecuación de calor específico, ¿ya? En donde nos daría primeramente esta ecuación, donde tenemos la masa del hielo por el calor específico del hielo y además la temperatura, el delta temperatura, que en este caso sería 5 por despeje, ¿ya? Haciendo un reemplazo para la masa de hielo de 15 gramos, obtenemos que la energía que absorbe el hielo es de 37,5 calorías. Entonces tenemos que la energía absorbida por el aluminio y el hielo estarían dadas por esta ecuación y este dato. Continuando con la fusión del hielo, ya se debe contemplar también esta energía que absorbe el hielo para que se derrita, ¿ya? Y para esto se ocupará lo que es la fórmula de calor latente, en donde tenemos que la energía para llegar a la fusión es igual a la masa del hielo por el calor latente del mismo, el cual nos da como valor 1200 calorías, ya que esta también es una energía que absorbe del sistema. También se debe tener en consideración la temperatura final del agua. ¿Por qué? Porque una vez que se derrita el hielo, suponiendo que se derrite, sigue aumentando su temperatura hasta llegar a una temperatura equilibrio, digamos, que debería llegar el sistema. ¿Ya? Entonces tenemos que la temperatura final del agua de los 15 gramos, que sería desde cero, desde cuando se derrite el hielo hasta una temperatura final, que es la que no sabemos, ocuparemos también la fórmula del calor específico, donde tenemos que el Q del agua sería igual a la masa del hielo por el C del agua, y esta a su vez por la temperatura final menos 0, ¿ya? Donde nos da la siguiente ecuación, que sería 15 por la temperatura final. Ya tenemos la masa de hielo, el C del agua, que sería 1, y además la temperatura final menos 0, ya, porque es de donde comienza a subir su temperatura. Y una vez teniendo en consideración todas todos estos cuerpos o toda esta energía absorbida, ¿ya? Se hace una sumatoria de la energía. Entonces tenemos que la energía absorbida por el aluminio debe ser sumada a la energía absorbida por el hielo, más la energía absorbida para que el hielo se derrita, y además la energía que absorbe el agua, ¿ya? Haciendo reemplazo de estos valores con los que ya calculamos anteriormente, nos da la siguiente ecuación, que sería la cantidad de energía absorbida, que daría en 36,5 temperatura final por 1345. Y últimamente, para, digamos, llegar al equilibrio térmico, o para determinar el equilibrio térmico del sistema, debemos igualar la energía cedida con la energía absorbida, ¿ya?
en donde tenemos primeramente la energía o el calor cedido de la esfera, que es la ecuación que nos da en la primera parte del ejercicio, ¿ya? Igualarla a la energía que se absorbe, que es la ecuación que calculamos recién, ¿ya? Y haciendo unos despejes matemáticos, juntando términos iguales, llegamos a que la temperatura final del sistema sería 10 grados Celsius. ¿Qué podemos concluir con esto? Ya que la temperatura final es mayor a 0 grados, que 0 grados a esa temperatura se derrite el hielo, y si la temperatura final, o sea que el equilibrio térmico que sucede en este estudio es de 10 grados Celsius, podemos concluir que se derrite todo el hielo, ¿ya? Porque este supera la temperatura de donde se derrite el hielo, de estos 15 gramos, ¿ya? Entonces, como dije anteriormente, la temperatura final del sistema, de su equilibrio térmico con 15 gramos de hielo, sería de 10 grados Celsius. Por ende, concluimos que se derrite todo el hielo del recipiente, los 15 gramos. Y para el caso B, el desarrollo es muy similar, ¿ya? En este caso debemos calcular la energía calórica que entrega el plomo, ya primeramente, la cual nos da 1800 calorías, ya que es el calor que cede al sistema. Ya también debemos tener en consideración que para llevar todo el sistema a 0 grados Celsius, para que el hielo se derrita y fundir los 25 gramos, también se hace el desarrollo matemático, al igual que los pasos anteriores, aplicando las fórmulas de calor específico para el aluminio y para el hielo, obteniendo estos dos valores, ¿ya? Y también debemos considerar que para fundir o para derretir 25 gramos de hielo, se aplica la fórmula de calor latente, en donde tenemos la masa del hielo, que para este caso son 25 gramos, por el calor específico del agua o del hielo en este caso, ¿ya? En la cual nos da 2000 calorías. Entonces, para llevar todo el sistema a 0 grados Celsius, para que se empiece a derretir el hielo, debemos hacer la sumatoria de los elementos que absorben energía. Por ende, tendríamos la energía que absorbe el aluminio, más la energía que absorbe el hielo, más la energía que absorbe el hielo para llegar a su punto de fusión, ya que serían 2000 calorías, obteniendo una cantidad de calor que se requiere para derretir esta cantidad de hielo de 2170 calorías, ¿ya? Entonces, como conclusión, para que se pueda derretir todo el hielo, el calor cedido debería ser mayor al calor que necesita el sistema para que se pueda derretir la totalidad del hielo, como en el caso anterior de los 15 gramos de hielo. Entonces podemos que para derretir todo el hielo necesitamos 2170 calorías, lo cual no alcanzaría a derretirse todo el hielo, pero
igual se podría derretir una porción de esto, ya que las 1800 calorías cedidas por la esfera de plomo no satisfacen o digamos no rebasan la energía calórica que necesita el sistema para que el hielo se derrita. Y continuando, para determinar la masa de hielo que se derrite, ya la energía que se usa antes de que el hielo se derrita sería la energía absorbida por el aluminio y la energía absorbida por el hielo, la cual nos daría 170 calorías. ¿Ya? Entonces, como dije anteriormente, la energía entregada por el plomo sería de 1800 calorías y la energía usada para llegar a 0 grados Celsius serían 170 calorías. ¿Ya? Estas 170 calorías es la energía usada antes de que el hielo se derrita. Entonces, haciendo una resta de la energía entregada del plomo menos la energía usada antes que el hielo se derrita, nos quedarían disponibles para derretir el hielo 1630 calorías. Y haciendo una razón de proporción, para derretir 1 gramo de hielo necesitamos una energía de 80 calorías. Y como necesitamos saber cuánta cantidad de hielo se derritió, le damos la incógnita a los gramos de hielo que se derrite, y esta sería igual sería igual a la energía que está disponible para derretir este hielo, el cual, haciendo la regla de 3, obtenemos que la cantidad de hielo derretida, en este caso, para el caso de 25 gramos de hielo, sería de 20,37 gramos, que este sería el hielo que se derrite en el sistema cuando se estudia con 25 gramos de hielo.